cuando nosotros comenzamos a mirar esas características, pues nos dan ese elemento de distinción y nos dan ese elemento de comprensión. Eh, bueno, ¿y en qué nos ayuda eso a nosotros como geógrafos, ¿no? Miren que por cada capa, cuando ustedes hagan fotointerpretación, ¿sí? Ustedes pueden distinguir las cuatro capas, ¿sí? Por medio de fotointerpretación del bosque. La capa emergente va a responder a unas características derivadas de la intensidad de la luz que se refleja sobre las hojas. Y horizontalmente, ahora que la tecnología, pues nosotros tenemos esos avances tecnológicos que han ayudado enormemente a las diferentes ciencias, entre esas la nuestra, pues, y más la nuestra, porque nosotros lo que hacemos es identificar, cartografiar y hacer análisis espacial. O sea, miren que no nos quedamos en la simple descripción, sino que interpretamos lo que puede suceder en ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros perfectamente podemos hacer un sobrevuelo sobre una área determinada y determinar o precisar el rango específico de especiación sobre la característica que existe en una zona de selva pluvial tropical. Y eso también nos ayuda a entender cómo está diseminada la especie y puede llegar a establecer unos rangos de presencia o no presencia de la misma. Eh, Determinará si está en peligro o no estará en peligro de desaparición. Entonces, nos ayuda a entender eso. Pero miren que al responder a eso, pues nosotros con ese proceso de fotointerpretación e interpretación de la vegetación podemos mirar o manifestar, ¿sí? Qué elementos o qué procesos pueden llegar a afectar ese tipo de vegetación o especies vegetales dentro de la zona. Por eso tan importante, miren que la vegetación en la capa superficial responde a unos elementos y procesos físicos, mientras que la capa media y la capa de suelo herbácea, rasante, o sea, el suelo, pues responde a otras características, ¿sí? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Daniel, ¿vas a aportar? ¿Quieres opinar? Ah, perdón, profe, no sabía que se me activó el audio. Es que se me salió de la reunión y volví a entrar. Listo, listo, no pasa nada, Daniel. Entonces, miren cómo nosotros podemos llegar a establecer esos criterios que a veces se nos vuelven constitutivos de no solamente decir emergente, capa emergente o mm, dosel, ¿sí? O decir sotobosque, o decir capa suelo, ¿no? Decir, no es solamente eso, porque a veces nosotros nos llevamos al criterio, ¿no? Y siempre les he dicho, ustedes háganse la pregunta y cuestionense, bueno, ¿para qué miramos eso? ¿Por qué? Porque si lo estamos mirando debe de ser que es funcional a la interpretación de algo, ¿sí? Que nos va a dar una característica, que nos va a identificar un proceso o nos va a determinar una consecuencia o causa. Entonces, a eso me refiero cuando yo les digo, hagan el análisis, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué tenemos que revisar el bosque en su totalidad? ¿Por qué tenemos que caracterizarlo? ¿Por qué tenemos que hablar del suelo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos me va a identificar una serie de procesos que me van a determinar un análisis espacial, ¿sí? Ese análisis espacial puede contribuir a determinar la desaparición o la aparición o la permanencia de la especie o las especies que ahí se encuentran, las que alberga, tanto faunísticas como florísticas, porque yo puedo determinar con la pérdida de una especie también la desaparición de una especie faunística, ya sea ave o vertebrado. O sea, miren que eso tiene relación, ¿sí? Es una relación directa. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, ¿no? Ah, profe, pero determínela usted ahora. No, pues ahorita les estoy explicando, miren, esto tiene que ver con esto. Ya nos tocaría ir a la área y comenzar a generar el estudio de la misma vegetación para establecer su estado, ¿sí? O sea, para que podamos comprenderlo, ¿no? Entonces, miren hasta dónde podemos llegar nosotros, ¿no?
sin ser biólogos, otra vez le repito eso, que nosotros hacemos una caracterización y una identificación, ¿no? Mientras los nombres taxonómicos, la familia, el grupo, la perspectiva de la misma presencia, pues hará parte de los biólogos, ¿no? Nosotros debemos de, como ciencia, pues permitir la interdisciplinariedad para también comprender estos elementos o procesos. Bueno, entonces tenemos la capa emergente como primer elemento que puede estar constituido como a razón de ser, eh, pues puede estar constituido como el elemento que permite establecer cuál es esa área superficial de la zona boscosa del, de la selva pluvial tropical, ¿no? La capa emergente, pues miren, aunque estamos hablando de la capa superior, de esa capa que está en contacto con esa línea atmosférica y que va a recibir el embate directo del sol, pues básicamente es la que se convierte como en el área que cubre y en el área que permite establecer una termorregulación dentro del área de selva pluvial, porque son los que en efecto reciben la radiación solar y, y evaporan, ¿no? Y permiten la evapotranspiración del agua, ¿no? Miren que en esencia las hojas son tan resistentes porque pueden alzar a temperaturas superiores a 36, 37 grados centígrados que pueden llegar relacionarse como un tipo de polímero, como un caucho, ¿sí? O sea, pueden establecerse como eso. Cuando están en la hora de mayor calor, pareciese que se fueran a desleír, pero no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma termorregulación que tiene el árbol permite que pues la hoja o las hojas se oxigenen, ¿sí? Y ese proceso de botar vapor de agua constante hace que fuese que cada hoja se convierte como en un pequeño radiador, ¿no? Que enfría, ¿no? Enfría el árbol, ¿no? Dentro de la zona. Bueno, pero miren, o sea, hablando de las características físicas de la vegetación, pues miren que en muchos, la parte emergente de la mayor parte de los árboles tienen hojas de tamaño pequeña. Y a medida que nosotros nos internamos de manera horizontal, de manera vertical en el sotobosque, horizontalmente en las capas inferiores, podemos ir encontrando el aumento en el tamaño de las hojas, ¿sí? Con vértices pronunciados. Y eso también nos ayuda a entender que la disposición de luz se reduce a medida que nosotros eh, descendemos, ¿no? Como se vuelve tan intrincado, tan, o sea, las capas forman unos doseles amplios, ¿sí? Cubiertos de hojas, pues ayuda a entender también que la luz solar va a disminuir. Y ustedes saben que la luz es determinante, porque la luz es la que permite el proceso fotosintético dentro de cualquier, de cualquier especie vegetal, ¿no? Necesitan luz de primera mano para poder establecer esa actividad físico-química que le permite la supervivencia, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, si bien es cierto, se presenta eso, comienzan a generarse adaptaciones que le van a determinar ese proceso, ¿no? Entonces, la capa emergente como elemento esencial que nos ayuda a entender que ahí se presentan unas relaciones físicas, físico-climáticas, ¿sí? Y que van a determinar también el área de cobertura, ¿sí? Que permite establecer hasta dónde los árboles llegan en altitud, ¿no? Eh, muchos de los árboles, miren que la vegetación de selva pluvial, si no es más, se ha descubierto que es la más alta del mundo, porque nosotros podemos llegar a tener ejemplares que pueden ir hasta los 50, 60 metros de altura. O sea, y recuerden, o sea, 60 metros de altura, pues es pues si lo comparamos con un edificio, pues aquí todavía no tenemos ese tipo de edificios de mayor altura, ¿no? Tenemos edificios que van hasta los 14 pisos, ¿sí? Y que podríamos promediar unos 15, unos 20 metros de altura.
imagínense, súmenle 40 más. O sea, son árboles de tipo de fuste gigante y de altura enorme, ¿no? Entonces, también hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Eh, bueno, eh, una de las cosas que también hay que entenderla es que la capa emergente es la que recibe el embate de todos esos procesos, primero climáticos, ¿no? Entonces recibe lluvia, recibe sol, recibe viento, ¿no? Pero la misma vegetación se convierte como una sombrilla invertida, ¿sí? Es otra capacidad, digamos, adaptativa que ha tenido la misma vegetación para poder resistir, ¿no? Miren que todo el cúmulo de rayos sopesa sobre esas zonas. Eh, eh, las cuales están dispuestas como paneles para poder albergar la mayor cantidad de luz. Pero también en lluvia, en temporada de alta pluviosidad o en lluvias repentinas, pues sirve para que el árbol o los árboles se conviertan en un embudo que permita la canalización del agua hacia los troncos. O sea, y evita que el agua, ¿sí?, salpique en el suelo directamente, lo cual puede producir eh, erosión por goteo, ¿no? O salpicación, ¿no? Del suelo, del poco suelo que puede haber en esa zona, más que todo, pues para proteger ese elemento tan vital. Entonces, miren que dentro de ello es fundamental la capa emergente. O sea, no podemos decir, no, miren, no está generando esa función, genera una función la cual nos ayuda a establecer esos elementos que son tan eficaces en relación con el clima o con los factores climatológicos que afecten a esa zona, ¿no? Entonces, 3, pues soporta también es el lugar de donde va a albergar distintos tipos de fauna, ¿no? Entonces, desde monos, mamíferos, aves e insectos, monos, murciélagos, águilas, mariposas. Y ahí es también una de las consecuencias donde la capa emergente pues ayuda a entender que se puede convertir en un sitio de nidación, ¿no? Y cuando dicen ustedes isla, pues la isla quiere decir que puede servir de refugio. ¿Para qué? Para que la especie se reproduzca o descanse y transite, ¿sí? Y vuelva al tránsito, porque muchas de las especies que se transportan o que vienen de Sudamérica a Centroamérica toman esos caminos, ¿no? El del Pacífico o el del Amazonas, pues, y eso cumple una función enorme, ¿no? Porque se alejan de la temporada fría en la parte septentrional sur para llegar a la anidación en áreas más cálidas, aguas más cálidas o zonas más cálidas en el hemisferio norte, en la parte septentrional norte, ¿no? Centro norte del continente. Entonces ayuda a establecer como ese principio, principalmente para aves, ¿no? Aves que migran de sur a norte, ¿no? Y lo mismo en el retorno, pues cuando se acaba el proceso de nidación, pues los descendientes vuelven al sur, ¿no? Entonces, miren, es una relación importante, porque si acabamos un espacio el cual mantiene un ecotopo estable, pues eso nos ayuda a entender que es funcional, ¿no? A la interacción que ha eh, existido con esas especies, ¿no? Eh, para los monos es la vivienda, el árbol se convierte en la vivienda. Entonces, se convierte en la casa donde tiene el alimento y también donde puede reproducirse y mantenerse, ¿no? Eh, y las especies más pequeñas, ¿no? Especies de mariposas, especies de coleópteros que existen en la zona, pues tienen presente esas, esas cuestiones, ¿no? Ese elemento, ¿no? Bueno, miren que muchas de las especies de vegetación pluvial tropical eh,
pues teniendo esos portes y con capas emergentes que tienen una mayor altura, también hay que entender que ellas, dentro de su proceso de adaptación, eh, pues siempre van a establecer esa interacción ambiente y la relación con esas unidades climatológicas, ¿no? Eh, Cuando digo el ambiente, pues estoy refiriéndome que en ese elemento fundamental es, es que establecen interacciones entre vegetación, especies vegetación suelo y vegetación ser humano. O sea, y ustedes tengan en presente que no es una sola interacción, que no es una relación. Profe, pero ¿dónde está el ser humano? O sea, ¿acaso el ser humano eh, no llega y devasta? Pues sí, el ser humano llega y devasta, pero miren que en la esencia de la selva pluvial tropical todavía hay grupos humanos indígenas que han establecido una fuerte relación con, con esa vegetación, ¿sí? Porque en la vegetación de mayor altura es donde obtienen su alimento, ¿sí? Su alimento. O sea, y ellos también han generado una serie de procesos y elementos que le permiten tener esa interacción, ¿no? Entonces, se des, donde se acaben esa parte del, 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 eh, del dosel y la capa emergente, pues se acaban ciertas especies que son fundamentales para el mantenimiento de las comunidades indígenas. Entonces, cuando me refiero a vegetación, ser humano, pues estoy estableciendo eso, ¿no? Además, que obtienen ciertos recursos que son vitales. Por ejemplo, la anidación de las abejas se hace sobre los árboles de mayor altura y de ahí es donde obtienen la miel y es, pues no es constante, pero es un recurso que es invaluable para las comunidades indígenas, ¿no? Las mismas aves, los mismos monos y ciertas especies de murciélagos frutícolas que también son consumidos por las comunidades indígenas, además de los frutos que puede producir la selva pluvial tropical. Bueno, la capa emergente, entonces, miren que se encuentra asociada a estos elementos y procesos, ¿no? Lo cual nos ayuda a entender esa parte, ¿no? Dosel, ¿no? Miren que la parte del dosel es como es el área que nos ayuda a determinar el límite, ¿no? Entre la capa inferior, o sea, el sotobosque, y la capa superior, la emergente, ¿no? Pero el dosel, como tal, es donde se encuentra la estructura arbórea, porque ahí es donde se encuentra la mayor parte de ramificaciones que componen la envergadura del árbol. O sea, ahí es donde se encuentra la mayor parte de, diríamos coloquialmente, las parcas de los árboles, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera como esa, esa, eh, esa morfología característica de los árboles, ¿no? Donde son como una especie se genera el ensanchamiento, el tronco puede ir liso hasta unos 10 metros de altura y ahí es donde comienzan a aparecer esas ramificaciones que van a componer la totalidad del árbol, ¿no? Bueno, y como lo dice la lectura, pues ahí es donde se distribuye el follaje, es donde se distribuye las áreas donde se encuentra la fructificación de los mismos árboles. Recuerden que muchas especies de árboles en selva pluvial tropical no producen los frutos en las ápices de los flores, sino la producen en las ramificaciones, en las áreas de, las, eh, del, del, de los troncos de los árboles, ¿no? O sea, ahí es donde produce la fructificación y eso es lo que determina también el consumo. ¿Por qué lo produce ahí? No, porque si se expone a la lluvia o al sol, pues la semilla se puede deteriorar o malograr, ¿no? Ustedes saben que cuando se expone la semilla a rayos ultravioleta, pues producidos por el sol, esa planta no germina, ¿sí? O sea, tiene que tener una característica especial que permite
que ese elemento cuando llegue al suelo, toque un poco de tierra combinado con hojarasca, pueda germinar normalmente, ¿no? Y otro de los elementos es que también muchas especies de aves, ¿sí? Como son semillas de corteza dura, ¿sí? O sea, la cobertura puede ser carnosa, dulce, pero la semilla es dura y entonces necesita un procesamiento por el tracto digestivo de vertebrados o de aves o de los mismos monos para que cuando llegue al suelo, después de ese procesamiento gastrointestinal, esa capa dura pueda desbaratarse y la semilla pueda germinar, ¿no? Esa es una de las características evolutivas de este tipo de vegetación y creo que la mayor parte de árboles tienen este proceso, ¿no? Frutas de tipo dulce, las cuales están presentes, miren que la variación temporal es trimestral, pueden estar presentes casi la mayor parte del año. Entonces, le da como una esencia de que la población que vive ahí, pues puede alimentarse de ese tipo de frutas, ¿no? Digo la mayor parte del año, no digo todo el año, no, la mayor parte del año. O sea, y eso también nos ayuda a entender otra parte de lo rico que puede ser ese proceso, ¿no? Pero miren que cuando en la diseminación espacial de las semillas, donde actúan aves, monos, vertebrados y hasta el mismo hombre, eh, pues pocos de esos árboles, de esa especie, de ese género, germinan, ¿sí? O sea, eh, o sea y ahí está la relación, ¿no? Que deben de producir mucho para que uno o dos elementos de la misma especie vuelvan a colonizar, a germinar y a colonizar el lugar. Y por eso es tan productiva, ¿no? Se vuelve tan productiva, porque es muy rico en producción, pero en germinación eh, es poco productivo en germinación. Ahí está una consecuencia. Eh, entonces, miren que el dosel se convierte como en esa área donde provee alimento, provee nidación, provee albergue, es la casa, es el nicho ecosistémico de especies, de especies de insectos, de vertebrados, de aves, ¿sí? De mamíferos, pero también es el proveedor del soporte de otras especies, ¿no? Eh, especies que se pueden considerar como eh, especies de lianas, quiches, musgos, que son asociadas a la vegetación, son las que permanecen ahí, ¿no? Y muchos, miren, de los animales, monos y demás, no bajan al suelo a tomar agua. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se convierten como en depósitos naturales del agua que cae de las lluvias, ¿no? Entonces, mucho está asociado a ese proceso. El dosel, en ese estilo de soporte, también ayuda a que las colonias de otras especies puedan germinar y reproducirse dentro de ese lugar, ¿no? Las famosas epífitas y demás, o sea, ahí está como esa relación, ¿no? Epífitas y lianas, ¿no? Que son las que colonizan el dosel, que sirven de soporte. Por eso, un árbol de estos en ese dosel puede llegar a pesar hasta 1 tonelada, o sea, de la carga que tiene de especies vegetales y lo que soporta en animales. O sea, es tremendo, ¿no? Por eso, teniendo en cuenta que ellos tienen un porte, una envergadura también enorme, ¿no? Y soportan ello. Bueno, ¿entendido hasta aquí? Sí, ¿Eh? profe. ¿Mario? Sí, profe. Bueno, bueno, el sotobosque, ¿no? ¿Qué es el sotobosque? Bueno, ya les voy a mostrar la figurita, de pronto la figura que ustedes miraron, y otra figura que se maneja a manera internacional sobre la espaciación horizontal del bosque lluvioso, ¿no? Eh, el sotobosque es esa parte intermedia entre el dosel y la parte superior del suelo, ¿sí? O sea, y es ahí, pues, ahí es otro elemento que nosotros determinamos como
el elemento que condiciona, ¿no? Y miren, si nosotros hablamos de árboles con capa emergente maduros, podemos decir que el sotobosque se convierte como en el lugar o la cuna de los árboles de menor altura para convertirse en árboles de mayor altura, en vegetación de mayor altura, ¿no? Y ahí es donde se encuentran los árboles que tienen fustes de diámetro pequeño, ¿sí? Y hojas anchas, ¿sí? Pero como tal, también se convierte en una zona especial de los reptiles, de los anfibios, de serpientes, de vertebrados y demás, miren, porque ahí es donde ellos generan como esa interacción, que tienen que tener contacto con el suelo, porque buscan recurso vital como el agua, y también el alimentarse de otras especies, ¿no? Especies de insectos y demás, o sea, o pues hay especies que tienen ya dominado el entorno de acuerdo a su zona de sotobosque, o sea, y ellos tienen como su espacio vital un área determinada dentro de ese lugar. Miren que ahí es donde se encuentran también especies que pueden ser tan letales para el ser humano, ¿no? Especies de anfibios en la selva pluvial. Es muy peligroso tocar a las ranitas, ¿no? Por muy bonitas que sean, entre más rojas sean, o amarillas o negras, son muy peligrosas porque son venenosas. Pueden ser unas criaturas hermosísimas, pero ustedes no las toquen si van allá, ¿no? Porque pueden morir por envenenamiento a través de la absorción de la piel, ¿no? Y eso es lo que les explica uno. Eh, También no toquen lo que parezcan varitas verdes bien bonitas y claras, ¿no? Porque pueden ser serpientes, ¿no? Eh, o tampoco toquen estructuras que sean muy delgadas, ¿no? O sea, y uno les explica, pero lo hacen, ¿no? Llegan y lo hacen. Y ahí es cuando se genera el problema. Si, si ustedes van a la reserva del Ñambín o a la reserva de la Planada, siempre tengan cuidado y miren el suelo. Eh, Hay presencia de reptiles y de ciertos sapos, ¿no? O sea, hay los que dicen, es que mira, la mielcita está ahí colgada, qué rica, ¿no? Pero son avispas, unas especies de avispas que te pueden dejar la cara gigante, ¿no? O un brazo gigante, ¿no? Y toca salir al centro de salud a que te pongan una inyección contra ese veneno, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Hay en la selva pluvial tropical, en la zona del sotobosque, es donde están los depredadores más especializados de la selva, o sea, ahí es donde se encuentran todos los, o sea, que tienen pues cada uno su defensa, ¿no? Contra el otro, contra otros depredadores, ¿no? La ranita puede ser muy pequeñita, puede ser de 1 centímetro. Esa es la ranita que existe en el ñambino, pero es tan letal como eh, tomarse 1 milímetro de cianuro, ¿no? Entonces, es tan letal como eso. Entonces, en el sotobosque, pues es donde se encuentra, donde se alberga ese nicho ecológico, y pues va a determinar la presencia de esa vegetación que está en crecimiento, que está en crecimiento, ¿sí? Principalmente palmeras, helechos y hojas de tamaño ancho, ¿no? ¿Para qué? Especialización, pues principalmente para captar los rayos de luz y hacer su proceso fotosintético, ¿no? Relación con aves, con reptiles, algunos mamíferos, eh, eh, ranas y demás. O sea, y eso hay que tenerlo presente también porque ahí es donde se encuentra también al ser humano, ¿no? El sotobosque, en la zona del sotobosque, pues es donde el ser humano puede generar una serie de interacciones espaciales que le determinan pues también un área que le puede servir eh, para suplir su alimentación y demás. Y el suelo, pues, es la superficie donde enraiza horizontalmente el bosque de selva pluvial tropical, es donde se acumula la necromasa, la hojarasca, y permanece, pues, en el suelo, permanece siempre cubierto de ese material orgánico, ¿no? El suelo, propiamente dicho, no va
a mayores profundidades de unos 10 centímetros, ¿no? Lo cual indica pues que su capa fértil es muy delgada, muy pequeña. Por ende, en esos 10 primeros centímetros son los que mantienen la totalidad de la selva pluvial. Lo que mantiene, ya lo dijimos anteriormente, eh, lo que mantiene la fertilidad del suelo es la incorporación constante de materia orgánica. Derivado de esos factores de tolerancia es que subsiste la misma vegetación y por ende las interacciones con los animales, ¿no? Entonces, miren, partiendo de ello, esas características nos pueden determinar una serie de condiciones. Yo creo que esta la miramos al inicio, pero la vuelvo a repetir. Esa interacción, ¿no? Esas interacciones, pues nos ayudan a entender que ellas, a través de sus diferentes zonificación vertical, pues la selva pluvial nos ayuda a determinar una serie de condiciones y procesos, ¿no? Donde intervienen tanto lo faunístico como lo florístico y también, aunque es externo, el ser humano. Entonces, intervenciones, lo cual puede generar unas consecuencias, ¿sí? Derivadas de las decisiones del ser humano. Cuando las decisiones son bien tomadas, pues la vegetación se puede mantener. Hay ciertos procesos que están asociados a las comunidades indígenas que viven en estos lugares y que han permanecido por miles de años y han generado lo mínimo de procesos intensivos de intervención, más bien se han convertido como parte del proceso de el manejo de la selva pluvial tropical, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa manera, ¿no? O sea, cuando se habla de manejo, pues lo social debería de entrar como en esa manera de cómo poder generar permanencia de la selva pluvial tropical, sabiendo que es vulnerable, ¿no? O sea, ya lo dijimos también, la selva pluvial es muy rica y es muy diversa, ¿sí? Y se puede decir que es autosuficiente, pero cuando interviene el ser humano puede volverse muy vulnerable y puede perder la autosuficiencia, ¿sí? Puede perder esas condiciones y procesos, ¿sí? Eh, o sea, ella en sí genera intercambio, suministro, regulación y demás, pero si se interviene puede que esos procesos pueden cambiar totalmente esa, esa regulación, ¿no? Esa autosuficiencia que tiene la selva pluvial tropical. Bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos de la capa emergente. Miren que estamos hablando de la zona superficial, pues del bosque. Y miren que nosotros podemos llegar a determinar esas áreas de mayor altura donde se encuentra ubicado siempre las ramas de los árboles con sus hojas, ¿no? Con sus hojas determinadas, ¿no? Una capa intermedia, pues que nosotros eh, en esta parte podemos determinar lo que es el dosel, ¿no? El dosel, y que nos hace entender que en estas zonas, es donde se ubican pues las especies eh, de aves, mamíferos y demás, ¿no? Y determinan que en este lugar pues es donde se están generando esas interacciones que son tan importantes, ¿no? Eh, y en la capa baja, pues cuando nosotros encontramos esto, pues encontramos lo que es el sotobosque. Miren, un árbol de mayor altura a un árbol de sotobosque, ¿no? Los árboles de sotobosque, miren el diámetro el tamaño del fuste, pues es amplio, ¿no? Pues aquí en comparación, nosotros podemos decir, ah, no, es que ese es un árbol delgadito, ¿no? Pero si nosotros lo estamos mirando de una distancia, pues considerable, porque no podemos tomar el zoom de la cámara, no nos da, ¿no? Pero si nosotros nos apegamos, pues podemos encontrar que el fuste, el diámetro del árbol es de gran tamaño, ¿no? El sotobosque, miren, entonces alberga una serie de, de especies vegetales hasta el suelo, pues este sería el suelo, ¿no? Donde se encuentran las herbáceas, ¿sí? Pero miren que el sotobosque
alberga una serie de especies vegetales. Miren cuando les decía helechos, algunas especies de helechos y algunas especies de árboles, ¿no? Esto se convierte como en el sitio de nidación de la germinación de las nuevas generaciones, ¿no? Esta especie vegetal, esta especie es diferente a esta, ¿no? Ya recuerden que ellos tienen un proceso de determinar esa competencia, pues dirimir esa competencia derivado de la distancia, ¿no? Hay harta especiación, esta es una especie, esta es otra especie, pero eh, pues nosotros tenemos que decir que cuando hay hartas especies, ¿sí? La población puede ser muy baja, ¿no? Porque esta especie la podemos encontrar a unos 100 metros, por ejemplo, de distancia, ¿no? Entonces puede estar a 100 metros de distancia y la otra la podemos encontrar a otros 100 metros de distancia. ¿Y eso qué nos ayuda a entender? Pues que como especie, pues puede ser muy rica en especiación, ¿no? Pero en número de individuos puede ser muy baja. Y eso también lo lleva a que sea vulnerable. Entonces, si nosotros cortamos este árbol de aquí, pues puede ser que si no existiese y que esto, por ejemplo, si existen unos 10 individuos en esta zona y eso es una hectárea, pues desapareceríamos, haríamos que desaparezca ese individuo de esa especie, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Eh, Miren entonces que entre capa emergente, dosel, sotobosque y suelo existen como esas interacciones e interrelaciones, ¿no? Eh, y aquí sería como el perfil, ¿no? El perfil que ustedes tienen, que es importante que ustedes lo deduzcan. Primero, la bóveda emergente. A esto, pues se lo clasifican como bóveda, ¿no? Como área, ¿sí? Como espacio emergente, ¿no? Dentro de la vegetación, ¿no? Eh, o capa emergente, layer emergente, layer, capa emergente, ¿no? Emergent layer, pues capa emergente, pero esto nos indica, pues, árboles eh, de mayor altura que se encuentran espaciados, ¿no? Miren cómo pueden llegar a establecer, ¿no? 40, 50 y hasta 60 metros de altura, o sea, en relación a una persona que puede tener eh, eh, 1,60 m, pues ustedes pueden llegar a establecer eso, ¿no? Una persona que puede estar aquí y puede llegar a medir esto, ¿no? Un cristiano, digamos, ¿no? Está muy grande ahí. Pero ustedes lo bueno es que ya hacen relación escalar y eso ya lo lleva a determinar cómo está esto, ¿no? Entonces, miren, en relación escalar, pues una persona frente a un árbol de esto queda diminuta. Es importante tener en cuenta que hay como unas zonas de transición entre horizontes, ¿no? Esas zonas de transición que se encuentran dentro de esos espacios que cambian de la capa inferior a la capa superior. Y es hasta ahí donde están creciendo, por ejemplo, llegan los árboles, ¿no? Los de primer crecimiento, los de segundo crecimiento, los de último crecimiento. Entonces, está generando como ese tipo también de sucesión, ¿no? Cuando va a morir un árbol que está en este estadio, pues inmediatamente pues hay la colonización de un árbol nuevo, ¿no? Que pertenezca también a ese mismo género y que gane esa altura para convertirse como en el dominador de ese lugar, ¿no? Eh, bueno, la bóveda dosel, ¿sí? Eh, aquí se llama bóveda copas de árboles, ¿sí? Es en la cual, pues, llega a esa parte entre la capa emergente y la capa inferior, que sería el sotobosque, pues, y que nos ayuda a entender que nosotros podemos encontrar una vegetación no tan tupida, ya más dispersa. Y ustedes entenderán que será dispersa, ¿por qué? Porque las ramas de estas tienen que confundirse con las ramas de las de mayor altura. ¿Por qué? Porque estos árboles que llegan a esta zona, pues lo que hacen es aprovechar también la luz solar, ¿no? Que de pronto roban los de mayor altura, ¿no? Entonces, esta zona que es de ese dosel, ¿sí? Pues nos ayuda a entender también que está distribuido dentro de esa área y que permite establecer que esa es la zona donde hay
mayor actividad, ¿no? Mayor actividad faunística, de insectos y también presencia de aves y demás, ¿no? Eh, la bóveda inferior o el sotobosque, ¿sí? Que es esta zona, pues miren que aquí se divide un poquito más, ¿no? Eh, mm, ¿Por qué nosotros hablamos de ese sotobosque, ¿no? Y ese sotobosque, pues es donde las especies de menor altura, y ahí es donde denominamos de menor altura, llegan a colonizar, ¿no? Porque no son árboles propiamente dichos, ¿no? Pueden, o sea, está relacionado con la anidación, o sea, como la cuna de nuevos árboles de mayor altura, pero la presencia de vegetación de menor altura, eh, eh, la presencia de vegetación que ayuda al mantenimiento de ese mismo suelo, ¿no? Porque esta se convierte como en la área donde se mantiene siempre verde, ¿sí? Esta nunca se seca, ¿no? El sotobosque, porque tiene esa calidad de estar ahí, eh, en presencia de humedad constante, en presencia de una temperatura que es regulada por los árboles de mayor altura. Miren que ahí siempre vamos a tener digamos, un control térmico, ¿sí? Que puede oscilar entre los 20 y los 24 grados centígrados, aunque exteriormente podemos estar en los 30, 37 grados centígrados, ¿no? Pero en esa área nosotros podemos estar sobre la base de ello. Entonces se convierte en el sitio perfecto para esas especies, ¿no? O sea, si les quitamos la parte arbórea, pues las especies del sotobosque pueden llegar a desaparecer, ¿no? Eh, la parte de los árboles jóvenes, ¿sí? La parte de helechos, pues también queda en esa zona, ¿no? No podemos decir que, no, es que la dividió y no, esta también es una zona de sotobosque, solo que está dividida aquí, ¿por qué? Porque únicamente aquí también lo que ya les he dicho es la parte de nidación de nuevos árboles que tengan que ver con las especies de mayor altura y la parte de helechos y algunas palmeras que crecen en esta zona, ¿no? Entonces, mm, se le llama línea intermedia o línea media, ¿sí? Entre el sotobosque y el suelo, pero que pertenece al sotobosque, ¿no? Estrato inferior o las raíces o la zona herbácea, ¿sí? O el horizonte herbáceo es donde crecen eh, las, las, eh, eh, la parte que permite de alguna manera estar en contacto directo con el suelo, ¿no? Algunas especies de hierbas, algunas especies de gramíneas que existen dentro de ese lugar, pero directamente este es el lugar donde aparece pues esa cobertura, ¿no? Del mismo suelo, por la hojarasca o por el material eh, que se encuentra pues en descomposición, pueden ser los mismos árboles eh, o los mismos vertebrados o material biológico, ¿no? Entonces, miren que ahí están distribuidas las capas del suelo, desde el suelo hasta la capa emergente, pues dentro de la distribución vertical y zonificación horizontal que se le puede llegar a distinguir a la unidad boscosa. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Está todo claro, cierto? Sí, profe, por mi parte Bueno. todo claro. Sí, claro. Bueno, miren lo exuberante y cuando les hablo de las dianas y las epífitas, ¿no? Que puede llegar a ser. Bueno, miren este especie de quiche y que está pues dentro de las ramificaciones de árboles de mayor altura. Entonces se convierte en uno de estos, puede eh, llegar a pesar siquiera unos 1000 kilogramos. El hecho mismo de estar ahí, el soporte que debe de tener un árbol de estos, pues debe de ser enorme, ¿no? Para estar ahí. Miren cómo se distribuyen las lianas y ellas se proyectan al suelo. No son parásitas, pero sí compiten, ¿no? Compiten por la luz solar, ¿no? Y ellas proyectan sus lianas hacia el suelo para
enraizar y de ahí tomar el nutriente, ¿no? Hay otras plantas que son parásitas y que pueden tomar nutrientes desde el del mismo árbol, lo cual llegan al punto en que el árbol desaparece, ¿no? Bueno, ahí hay que tener en cuenta eso. Lo que quiero que observen es esa relación, ¿no? De una con la otra, ¿no? Y cómo están distribuidos. Miren, entonces, esta zona en las divagaciones de, del Amazonas, el Putumayo, ¿no? En la parte baja, ¿no? A diferencia de los otros que están directamente en el mar, ¿no? Estos sí ya son manglares con raíces en forma de zancos, ¿no? O zancares, que se les dice, ¿no? O zancos que están distribuidos ahí. Esa es la distribución de la selva pluvial tropical, ¿no? Eh, bueno, otras características que nosotros podemos llegar a entender de la vegetación es lo que les venía hablando, ¿no? La competencia crítica entre plantas de la selva pluvial tropical por la luz. O sea, esa es una de las características esenciales, ¿no? La competencia es ganar espacio en altura o el tamaño de las hojas, ¿no? Entonces son dos adaptaciones especiales que han tenido, ¿no? Ganar la altura, pues y al ganar altura tiene que ganar porte, fuste, diámetro del tronco y demás para poderse mantener, proyectar sus raíces horizontalmente, ¿no? Si no lo hace, pues es un árbol que puede llegar a caer, ¿no? Fácilmente, ¿no? O sea, desde la copa del árbol hasta el suelo debe de haber una relación directa, ¿no? Porque estamos hablando de toneladas y toneladas, ¿sí? De biomasa que deben de estar soportadas sobre esa estructura, ¿no? Entonces, la competencia es uno de los elementos que también se dan dentro de la selva pluvial tropical. Competencia, ¿no? No parasitismo, competencia. Y la competencia, ¿por qué? Por ganar algunos elementos que les va a permitir mantenerse, ¿no? Y la competencia, pues, que tienen que determinar la existencia de la misma especie. Eh, y esto también nos ayuda a determinar que esa competencia pues se relacione con otras especies de insectos y demás, ¿no? De aves y demás. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos ganen altura también es el escenario perfecto para que permitan determinar la vivencia y la supervivencia de otras especies, ¿no? Eh, las especies también compiten por nutrientes. Miren entonces, ¿no? O sea, no son depredadoras, eh, pero sí compiten por el suelo también. ¿Ah? O sea, compiten por el suelo. O sea, entre mayor suelo tenga, mayor capacidad de alimentarse también tiene. Es por eso que la vegetación de mayor altura proyecta una mayor radícula horizontal sobre el suelo, ¿no? Eh, eh, o sea, y es una de las consecuencias fundamentales también de la estructura de la vegetación. O sea, que las áreas que se encuentran en esos lugares, pues tienen una estabilidad bastante enorme, ¿no? En el suelo, con acción de la pendiente. Mientras que quitamos ese soporte, ese suelo es eh, propenso a deslizarse o a derrumbarse, ¿no? Como ustedes ya lo aprendieron, pues, una de las dos, por acumulación, ¿sí? O eh, por reptación, ¿sí? Y por incremento de, de la, de la misma estructura del suelo, ¿no? Entonces, cuando incrementa la estructura del suelo por peso derivado de la acumulación de agua, pues se produce el desplome o el deslizamiento o la reptación, o sea, cualquiera de los tres. Entonces, miren que los árboles se convierten en un soporte básico para el suelo. Y ustedes se van a dar cuenta que en la costa pacífica, en el piedemonte pacífico, hay en el talud, en las zonas de talud derivados a la carretera principal, hay muchos deslizamientos y han perdido esa cohesión, esa fortaleza, porque han perdido la vegetación que los podría sostener, ¿no? En pendientes superiores al 40%, o sea, eso es brutal, pero miren que cuando hay vegetación, hay amarre, hay sujeción, y por ende esos suelos se encuentran quietos, ¿no? Y permiten que no haya, o sea, que no haya acumulación de agua y permiten que pues haya buen drenaje en el suelo para evitar
esas, esos procesos de erosión, desplome o movimientos. Bueno, y aquí algo también, pues una característica como al ser vegetación de mayor altura, al ser vegetación con mayores fustes, mayores troncos, pues es muy codiciada también esta vegetación, ¿no? Entonces, por ende, eh, ahí se han montado los principales aserraderos del país. O sea, hasta ahora, imagínense, en el Mira, en el río Mira, se miran, ¿no? Las hileras de troncos gigantes que se van a depositar en la parte baja en los aserraderos, pero es triste, ¿no? Mirar eso, pero se presenta, pues, o sea, yo no le puedo decir, no, pero se está presentando esa cuestión que es, eh, pues, intolerable. Miren cómo puede ser una vegetación de selva pluvial en exuberancia, ¿no? O sea, miren la parte esencial de ello, ¿no? O sea, se mira siempre como una zona cubierta de vegetación constante, ¿no? Enorme, hermosa, pero muy vulnerable a la vez, ¿no? Y eso, pues uno por fuera puede mirar eh, unas, como parece que fuera inamovible, inerte, pero por dentro hay una serie de relaciones e interacciones enormes, enormes, que son fundamentales tenerlas en cuenta, ¿no? Tenerlas presentes, ¿no? O sea, y que miren que así a simple vista, pues dice la vegetación es vegetación, pero no hay una serie, no para la persona normal es vegetación, pero miren para nosotros qué es esto, ¿no? Vida, interacciones, interrelaciones, conocimiento, ¿sí? Eh, estabilidad, estabilidad emocional, paisajística, económica. ¿Eh? A ver qué me puede decir, ¿por qué puede haber estabilidad económica teniendo estable la selva fluvial? Profe, ¿cómo así? ¿Me puede repetir la pregunta? A ver, la repito, Manuelito. ¿Quién me puede decir que hay estabilidad económica si se genera estabilidad en la selva pluvial? Profe. Profe. A ver, Darío. Pues realmente estaba dialogando con una persona que tiene unas parcelas, digamos así, de estas selvas, y me comentaba que últimamente aquí en el departamento de Nariño está habiendo unos proyectos de subsidios para las personas que tengan estas zonas, lo más incentive a las personas para que conserven este tipo de ecosistemas. Y pues todo esto ha generado así como la concientización de la protección de esto. Eso, bro. Pues gracias, Darío. Bueno, yo los quiero hacer pensar, o sea, cuando ustedes me dicen se incrementa, a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Damián? Profe, yo era A ver, que enviaba. hágale, Damián. Le doy el chance, hágale. No, sobre la pregunta, pues Ujú. yo he visto algo que hacen en las selvas, es como necesitan que entre cierta luz a nutrir las plantas para que crezcan nuevas. He visto que talan la madera y talan ciertos árboles que ya pues están demasiado grandes y la transportan la madera por el agua para, pues en el agua se rebalsa y la transportan y la venden. Y así van liberando también y dan nuevamente a nuevos árboles, dan nueva vida, pues, he visto yo. Esa sería pues pues que una estabilidad económica que se podría sacar de ahí provecho. Ujú. Pero miren que, bueno, ¿quién más quiere participar? Yo, profe. Bueno, la pregunta es provocadora, ¿no? Se puede generar estabilidad económica, hay estabilidad económica generando estabilidad en la selva fluvial tropical. ¿Quién más quiere? Yo prefiero Francisco, a dar ver, una Pachito, opinión. hágale. A ver, profe, si existe la estabilidad económica en este ecosistema, debería de también haber un control sobre el uso de lo que aporta el ecosistema al ser humano, ¿no? Otra cosa que también he visto es que ya es evidente que mucho también se saca, por decir, provecho del ecosistema, es el turismo hacia, por ejemplo, las comunidades de seres humanos que no conocemos este tipo de ecosistema.
pero ya digamos bajo diferentes intereses. Unos pues digamos en nuestro caso es el académico, otros digamos ya es como más turístico y otros pues lastimosamente sí ya viene siendo como ese tipo de control de sacar esos nutrientes afectando el ecosistema. Un caso de esos específicos es, hace mucho tiempo pues lo miré, pero yo creo que de eso ya no hay un control, que digamos en la época de diciembre, cuando uno hacía los pesebres, se sacaba mucho el musgo. No sé si ese musgo venía de allá y eso pues, eso se, como que se creó una ley y se estableció ya el control sobre eso, que ya eso ya hoy en día es prohibido. Eso quería decir, profe. Muchas gracias. Bueno, Pachito, lo de los perecebres para nosotros, pues es la afectación de la zona de páramos, ¿no? Ahí sí, por eso regularon esa parte, ¿no? Entonces tiene como ese limitante, digamos. Pero bueno, la pregunta de la estabilidad económica, bueno, digamos, la economía siempre, ustedes tengan en cuenta que siempre va a afectar, ¿no? El hecho de que nosotros digamos, bueno, nos estabilizamos económicamente y vamos a generar la mínima perturbación en la selva pluvial tropical, pues yo les puedo decir es falso, ¿no? O sea, la estabilidad de la selva pluvial depende de que este ambiente pues sea afectado lo menos posible que se pueda, ¿sí? O sea, el hecho de sacar, ya les vengo diciendo que hay especies, ¿cierto? Pero esas especies distribuidas en el territorio son muy pocas. Si nosotros acabamos con las especies, pues acabamos con la población. Eh, una de las cosas, bueno, y todo, hasta es lo que dice Pacho, la parte de mejorar la economía de la población a través de una actividad, ya sea turística, ecológica, científica, eh, pues también va a acarrear sus problemas, ¿no? O sea, estamos hablando de perturbación de un ecosistema que a veces tiene una serie de elementos que nosotros no llegamos a entender, ¿no? O sea, el hecho de hacer un camino, una carretera, un camino por medio del bosque, pues estamos generando sin querer, estamos generando un límite que puede estar asociado a ciertos procesos derivados a la competencia y áreas que utilizan los animales. O sea, los caminos se convierten como en un problema derivado de que ellos pueden ser utilizados por más gente o por más población para que sigan circulando por ese mismo sector, imagínense. O sea, y lo otro, ¿no? O sea, es que el hecho de abrir un camino provee a que esa zona siga siendo explorada. O sea, no limitamos ese proceso. Entonces, toca tener mucho cuidado a ustedes les va a tocar generar alternativas de manejo para la selva pluvial tropical cuando trabajen para esa zona. Y por eso cada cosa que ustedes lo digan, pues también piensen que puede llevarlos a generar una serie de cuestionamientos y consecuencias que a futuro pueden ser inesperadas. O sea, por eso es tan eh, fregado. Y lo que decía Damián, ¿no? O sea, la extracción de la madera, pues eso sí trae beneficio económico, listo para las comunidades, pero perjuicio ambiental para la selva pluvial tropical. O sea, la economía y la selva no caminan de la mano. Deben de existir elementos de regulación, elementos que controlen, porque si seguimos así, pues eso que a- acá nos está sirviendo como el valor de la captación del carbono, de protección de ese efecto invernadero, de producción, mayor producción de evapotranspiración, fundamental para los ciclos biogeoquímicos climáticos de la Tierra, pues es algo que lo tiene la Tierra, ¿no? Que lo tiene la selva pluvial. Es algo fundamental, es algo esencial. O sea, miren lo que están haciendo desde Europa y desde Norteamérica. Miren lo que están haciendo. O sea, la selva está puesta en la bolsa de Nueva York. Y a eso se le llama el Dow Jones, mercado verde. Y compran hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque tropical para protegerlo, para protegerlo, ¿sí? Pero ¿con qué consecuencia? Con el derecho de que ellos pueden venir acá ya, ¿sí? O sea, tengamos mucho,
averigüen lo que les estoy diciendo y luego me van a decir, no, el profe nos está mintiendo.